A continuación vamos a presentar el trabajo práctico colaborativo solicitado por la materia del profesor Pablo Cruz, literatura portuguesa, modernismo en Brasil y Portugal. Las alumnas que integramos este grupo colaborativo, quien le habla, Palma Verónica Liliana, Figueroa Patricia y Macaria Valderrama. El modernismo en Brasil, el evento con el que se inicia este movimiento fue en la Semana del Arte Moderna, llevada a cabo en las ciudades de Sao Paulo en 1922. El modernismo en Brasil postuló la ruptura con el arte académico brasileño. Tiene como hito simbólico la Semana del Arte Moderna. Fue un movimiento cultural de amplio espectro, que afectó tanto a la literatura como a las artes plásticas, iniciado en la década del 20. En él convergieron elementos de las vanguardias europeas anteriores a la Primera Guerra Mundial, tales como el cubismo y el futurismo, aprovechando de ellos solo lo que era considerado positivo y adecuado para la realidad brasileña. En la época que se originó el modernismo, Brasil vivió un momento trascendental en lo político, recordando que en 1922 se celebraron elecciones a la presidencia de la República. Se caracteriza por las tentativas de marcar posesiones, rompiendo con las estructuras heredadas del pasado. Se busca la identidad de Brasil en sus orígenes y revaloriza al originario como verdaderamente brasileño. Es un movimiento profundamente nacionalista, que busca también afirmarse en el aspecto lingüístico, diferenciando la lengua brasileña hablada por la gente de la calle de la lengua portuguesa. Cabe aclarar que el modernismo brasileño se extiende desde 1930 hasta 1945. Es un periodo rico en la producción literaria, en el cual el universo temático se amplía y los artistas se preocupan más del destino del hombre. Los principales referentes del modernismo en Brasil, en la literatura se destacaron Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Paulo Menotti, Del Picchia, Antonio Bandeira, Raúl Bob, uno de los grandes referentes, Antonio Machado. Las artes plásticas estaban representadas por Anita Malfatti, Tarsila de Amaral y Emiliano di Cavalcanti. En la escultura lo hacía Víctor Brechet. Cobra Norato se lanza en 1931. El poeta crea un drama épico y mitológico, incorporando a la estructura del verso libre elementos del folclore y del habla regional. Es un texto modernista de intenso valor por sus relatos vigorosos, en su estilo lírico, el uso equilibrado y creativo de las tradiciones populares. Es hoy un clásico de la literatura brasileña, concebido originalmente como un libro para niños. Se constituye como una de las obras más significativas. El modernismo en Portugal surge en el año 1915 y 1974. Abarca 4 periodos diferentes. Una primera fase de este movimiento es el orfismo, mientras que en Europa se vivía un clima de tensiones políticas y económicas. Un grupo de escritores buscaban nuevas formas de expresión literaria que rompieran con el estrecho entorno cultural portugués. Fernando Pessoa, uno de los responsables de difundir la revista Orfeo, la cual tuvo una corta duración pero una gran influencia para la divulgación de los primeros ideales modernistas, ya que su objetivo principal era promover la estética modernista en Portugal y que el punto inicial para que desde la literatura surja un cambio radical en los estándares estéticos
Se abandonó la poesía de carácter histórico y el tema principal fue el hombre y su asombro por existir, como así también la preocupación por el futuro. El presencismo, considerada la segunda fase del modernismo en Portugal, que se desarrolló entre 1927 y 1940 y que a través de su revista Presense cuestionaba el significado de la existencia humana y en oposición al orfismo, creó una literatura introspectiva, defendió una literatura original, viva, espontánea. Sus representantes fueron José Reggio, João Gaspar Simões, Miguel Torba e Irene Lisboa. Fueron sus representantes. La tercera etapa, que estaba representada por el neorrealismo, se inauguró en 1939 y culminó en 1974. Surgió como una oposición a la literatura de presencia. Por lo tanto, la escritura se basaba en una preocupación viva con los problemas sociales. La literatura neorrealista, cuyos ideales fueron divulgados por medios de las revistas Seara Nova, Sol Nascente y Diablo, veía a la sociedad como el espacio para el disenso y la lucha de clases. Fue fuertemente influenciado por la novela regionalista brasileña de 1930, sobre todo por los escritores Graciliano Ramos y Jorge Amado. El surrealismo, considerada la última fase del modernismo en Portugal, se desarrolló entre los años 1947 y 1974, con características principales, como podemos mencionar la escritura automática, la libre asociación de ideas y palabras, así como la modificación de las estructuras de la realidad basada en los contenidos oníricos. Fue corto, pero dejó un legado importante para las artes y las letras de ese país. Fernando Pessoa participó en la primera generación del modernismo portugués y fue considerado el mayor poeta de Portugal.